Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Nuevamente estamos acá en la hora samaritana por la 100.9 con yo soy Adrián, Sergio a mi lado. ¿Cómo anda, Sergio? Bien, Adriancito. Muy bien, realmente. Buenos días a toda la audiencia. Un domingo más, un domingo con ganas de hablar aprender. De tantos temas y de aprender, por supuesto que sí. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de los dogmas, o sea que estábamos hablando un poco de nuestra iglesia y se nos ocurrió un poco, pues, si hoy podemos llegar a hablar de la Biblia o la Sagrada Escritura, tratar de entender un poquito más estos libros, que como yo siempre digo, es el mayor bestseller de toda la historia de los libros vendidos, es el libro que más se tradujo, que más se vendió, que más salió y durante más tiempo, o sea que es un libro realmente importante, pero que no es solo un libro, que es lo que nosotros tenemos que tratar de entender. Es un libro inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y por eso de aquí la importancia y las discusiones y ¿cómo se dice? Los contradictorios que suele haber siempre con la Biblia. Claro. Bien dijiste vos, es el libro más vendido del mundo. Mira, pueden haber muchas contradicciones, pueden buscarle muchas contradicciones, pero más se estudia la Biblia y más relación tiene un libro con el otro, más unión hay, entre el Viejo Antiguo Testamento en el aspecto anunciativo o anunciatorio, si se quiere, del Nuevo Testamento. Así que más se estudia, más parece que más sagrado es y más inspirado es, ¿no? Es un libro, bueno, por algo es el libro más leído del mundo. Sí, que no hay ninguna familia que hoy por hoy no tenga una Biblia en la casa. Lo que siempre decimos también es el más traducido. Bueno, y viste que ahora vamos a tratar de ir viendo que por ahí siempre se dice que bueno, que era un libro que algunos tenemos el Viejo y el Nuevo Testamento, que ahora vamos a hablar, pero que algunos dicen que el Nuevo Testamento se escribió muchos años después, pero en esto viene la inspiración de Jesús que habíamos dicho. Pero no muchos años después, ¿eh? Ahora vamos a explicarlos en el Nuevo Testamento. ¿Cuán cerca de la muerte de Cristo se escribieron? Porque no estamos hablando de siglos, estamos hablando de pocos años. Sí. De 2 generaciones tal vez, como mucho. Mira, como nosotros siempre decimos y nos guiamos siempre por nuestro catolicismo, el catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo 80 dice una fuente común que habla entre la tradición, la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque sugiriendo ambas de la misma fuente se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. La Sagrada Escritura es palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De allí resulta que la Iglesia, la cual está confiada en la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Habla de las tradiciones también y de la Escritura, que no se pueden separar, digamos. La Biblia está compuesta, como para que la gente tenga una idea, ¿no es cierto? Está compuesta por una gran cantidad de libros. Son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ese canon actual, es decir, conjunto de libros, sobre todo los libros anteriores, los libros del Antiguo Testamento, estos 46 libros, fueron aprobados o definidos en el Concilio de Roma del año 382, ya Concilio de Roma estamos hablando, es decir, reunión de obispos con un papa. Y fue establecido en forma definitiva, bueno, en uno de los concilios más conocidos, más importantes para la Iglesia, que es el Concilio de Trento, donde es declarado un dogma de fe. La Iglesia
la Biblia católica, lo contenido, el canon de la Iglesia Católica, los libros, son un dogma de fe. A partir de ahí, lo que explicábamos en el programa de los dogmas es una verdad revelada, irrefutable, y de ahí se extraen de esa revelación palpada por los distintos intervinientes en el Antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron volcados de la tradición oral a la escrita en distintos años. Pero es un dogma de fe. Hay una diferencia que quiero acotar. Nuestra Biblia tiene los 46 libros, incluidos los deuterocanónicos. No así la Biblia de los protestantes, que no tienen esos libros deuterocanónicos, como ser Jobías, a ver, no me estoy acordando, Tobías, Judith, Eclesiástico, ¿qué otro hay en el último? Baruch y algunos más. Son 7 libros importantes que no están en las Biblias protestantes o en las Biblias evangélicas. Ahí también está el centro de la gran diferencia entre nosotros que hay, o no sé si es grande, pero entre la diferencia que hay entre la Iglesia Católica y la protestante o evangélica. Como yo dije, ¿qué significaba? Claro, porque ahí tenemos toda la parte estructural, como vos dijiste, son muchos libros que se reunieron y se armaron en el Antiguo y Nuevo Testamento. La religión judía solo toma el Antiguo Testamento como su Biblia y nosotros agregamos el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, y bueno, y dentro del Nuevo Testamento tenemos nosotros los evangelios, los 4 evangelios principales, las cartas apostólicas, los hebreos, hechos apóstoles, y el Apocalipsis después al final, que son 27 libros, sí, son muchos, que son muy, muy fáciles de leer, por eso. Pero ¿qué quiere decir que está inspirado por Dios? Que es Dios el autor de estos libros y que utilizó a los hombres como instrumento humano. Como siempre decimos nosotros de las apariciones de la Virgen en muchas partes del mundo, son solo instrumentos humanos. Y muchas veces habla en primera persona, como por ejemplo en los Salmos y en muchas lecturas de los profetas del Viejo Testamento, habla en primera persona Dios. Pero tiene diferentes tipos de estilo, según quien lo escriba, o sea, un estilo literario. Por eso es que no hay que interpretarlo solo, sobre todo el Viejo Testamento. No es que uno lo puede leer como si fuese un libro histórico, que eso me pasó la vez pasada con un amigo que me decía, no, estoy queriendo leer la Biblia porque quiero entender un poquito más. Y yo le digo, no, claro, lee el Nuevo Testamento, conocelo a Jesús primero, vos que sos católico, y después vas al Viejo Testamento, pero el Viejo Testamento necesita de su explicación. Inclusive hay libros que tienen los sacerdotes que van acompañados a la explicación de los textos del Antiguo Testamento, porque muchas cosas son muy simbólicas, están escritas en un sentido literario que nos puede dar a la libre interpretación. O sea que la Biblia no es un libro porque cada uno lo interprete como quiera, tiene que tener la interpretación de Dios. Por eso hay muchos estudios sobre... Exactamente. Y más si vamos al Nuevo Testamento también, que Jesús nos habla muchas veces en parábolas, que yo me pongo a pensar en la gente de ese momento lo que le costaría entender, ¿no? Que tan es así que los mismos apóstoles le pedían explicaciones. No es un libro fácil de entender el Antiguo ni tampoco el Nuevo Testamento, pero como bien decís vos, el comienzo es empezar por la vida de Cristo, porque nos infunde esa pasión y ese amor que nos lleva después a la lectura y al origen de este Nuevo Testamento. Lo vamos a tener en distintos tipos, ¿no es cierto? Hay libros que son poéticos, hay libros que son escritos como el libro de los Salmos, por ejemplo, es un libro poético, es un libro de rezos que hacía el pueblo judío a Dios, pero también son libros proféticos, porque en muchos de ellos estaba anunciándose la venida de Cristo. Bueno, que en definitiva uno lo lee, sobre todo cuando Jesús dice se ha cumplido tal palabra del Antiguo, y es exacta. Sí, cuando hablan del Cordero, nosotros hablamos mucho de Isaías y Daniel, de la Virgen que va a tener
al Hijo de Dios. Bueno, podríamos hacer otro programa sobre profecías. Claro, pero son profecías que miles de años atrás se dijeron y se cumplieron al pie de la letra. El que quiera creer, que crea, y el que no, bueno, elige su camino en definitiva. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos con este programa. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bien, volviendo después de esta música a este segundo bloque, hablábamos anteriormente de la Biblia como libro en general y sería lindo o muy interesante para una comprensión de nuestra audiencia, de aquellos que por ahí les cuesta manejar un poquito la Biblia, de cómo es esa división temática de la Biblia. Nuestro Concilio Vaticano II dice, bueno, Adrián repite lo que dice nuestro Concilio Vaticano II, que Dios es el autor que inspira ambos testamentos, de modo que el Antiguo Testamento encubriera al Nuevo y el Nuevo descubriera al Antiguo, dice el Concilio Vaticano. El Antiguo, fíjate vos qué lindo, encubre, lo abraza al Nuevo Testamento y el Nuevo descubre el Antiguo. El fin principal de la economía antigua, que prosigue el Concilio Vaticano, era preparar la venida de Cristo Redentor Universal y su reino mesiánico, anunciarla proféticamente y representarla con distintas imágenes. Esto está en la encíclica Dei Verbum, claro, de las cosas. Claro, lo que tiene que quedar en claro para nosotros para nosotros los católicos, bueno, primero si van a tener una Biblia que sea la Biblia del pueblo de Dios o la latinoamericana, que son las de traducciones más fáciles para nosotros, la más sí, las más comunes, ¿no es cierto? Las que más conseguimos. Y después que el católico no tiene que creer que en nuestra Biblia solo el Nuevo Testamento. Nosotros también el Antiguo Testamento es útil para entender, como vos dijiste recién, el Nuevo Testamento, y es una continuación donde mismo Jesús dijo que Él no vino a abolir las leyes, sino a dar cumplimiento a las leyes. ¿Sí? Lo que pasa es que había pasado. Los fariseos se habían puesto muy estrictos y habían llevado las leyes sobrenaturales a una ley humana y escondiendo mucho de sus malas obras escondidas en las leyes, y daban cumplimiento pero para los otros, y ellos no las cumplían. Y ellos se llamaban los santos de Israel y se creían como que eran dioses, y sin embargo, como mismo Jesús le dice, tenían por fuera brillaba la copa porque se vestían con atuendos muy lindos, pero por dentro tenían... Por algo los criticaba siempre a los fariseos. Pero ¿no? bueno, entonces él vino a que se cumpla con una nueva ley que fue la ley del amor. Entonces él fue... Pero sin que se incumpla ningún ápice del Antiguo Testamento, y eso es lo lindo. El Antiguo Testamento y el Nuevo se complementan mutuamente. Fíjate que... ¿no? Esas interrelaciones muy, muy completas. Jesús mismo, María y José. María se crió en el templo desde los 3 años, desde muy pequeña, o sea que manejaba muy bien las escrituras, y lo circuncidaron a Jesús en tiempo y forma, lo presentaron en el templo, él se hizo adulto, como se pasaba a los 12 años, cuando él va a Jerusalén y se pierde en la caravana, es cuando él pasó a ser adulto ante la ley, o sea, podía responder por sus actos. Entonces ellos, inclusive Jesús cumplía con el descanso sabático, pero él vino a cumplir esa ley y a demostrar que bueno, que la fe o la muerte por sobre algunas leyes, como fue cuando hizo milagros los sábados, que los fariseos le criticaban como podía curar un sábado, y bueno, que era mejor, o sea, Dios no se va a enojar si salvas a una persona por un sábado, o sea, también forma parte de
un trabajo para Dios, que era no hacer un trabajo, se refiere a no hacer un trabajo y no un trabajo sin sentido, pero cuando vos estás trabajando para Dios, eso vale al día sabático. Claro que sí. Fíjate cómo es la división del Antiguo y Nuevo Testamento. Dijimos hoy que el Antiguo Testamento tiene 46 libros. En el tiempo de Jesús, y aún hoy los judíos también lo clasifican, a las escrituras en 3 partes: la ley, los profetas y los otros escritos. Nosotros, como Iglesia Católica, dividimos de una manera distinta. Es el Pentateuco o la ley, ahí coincidimos, los libros históricos, los libros sapienciales y los libros proféticos. Para que sepa la gente, el Pentateuco o la ley son los primeros 5 libros. Penta 5, teuco es el instrumento o libro. A estos libros... Perdón, el Génesis, el Éxodo, Levítico y Números. Bien. Y Deuterónimo. Deuteronomio. Ahora, a estos libros los judíos llamaban la Torá o la ley. Famosa Torá. Los libros históricos son 16. Ahí tenemos Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, el 2 Samuel, Reyes 1 y 2, Crónicas también 1 y 2, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Macabeos 1 y 2. Esos son los históricos. Sí, también hay mucha discusión por quién escribió estos libros, porque no todos fueron... Algunos dicen que el Viejo Testamento fue todo escrito por Moisés, pero otros dicen que no. No. En realidad es muy difícil saberlo. Primero porque son escrituras distintas, son formas de escribir distintas. No es lo mismo leer un libro histórico que leer un libro sapiencial, por ejemplo, los Salmos, el párrafo, la cadencia de escritura es muy distinta. Es muy difícil entender o comprender. Tal vez yo esté equivocado, pero es muy difícil pensar que escribió una sola persona. Sí son libros recogidos de las grandes autoridades del pueblo judío, los que tenían verdadero respeto por Dios y bueno, que fueron escribiendo la vida de muchas personas que han entregado su vida a Dios. Lo bueno y lo malo. Los libros sapienciales son 7. No sé si los tenés ahí. Los sapienciales. Sí, o proféticos. No, los sapienciales están... O poéticos, o poéticos. Sí. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Sí. Cantar de Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Esos son, o Eclesiastés, son los sapienciales. Y después vienen los proféticos que vos decís, que son los 18 libros que van quedando, ¿no? Claro, ahí nosotros también algunos dividen en profetas mayores y profetas menores. Ajá. Sí, dentro de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Claro. Y después todos los profetas menores. Claro, si uno lee Isaías y Daniel, por ejemplo, Ezequiel también, lo que anuncia del Nuevo Testamento que va a pasar con la vida de Cristo es impresionante, pero es como que si estuviera contando en directo lo que le está pasando a Cristo, lo que iba a pasar, digamos, con la venida del Cordero. Desde la Virgen María ya empiezan a hablar los 3, sobre todo Daniel, es casi para mí, uno de los libros más lindos que tiene el profético que tiene el Antiguo Testamento, para mí. Isaías, por supuesto, también es muy lindo. Ezequiel también, pero bueno, está bien, yo tengo mi preferencia por el libro de Daniel. Y después sí entramos en el Nuevo Testamento. Ya los libros, la venida, ¿no? ¿Otra vez nos quedamos sin tiempo? Y para no cortar, vamos a empezar a hablar del Nuevo Testamento en el próximo bloque. Bueno, perfecto. Entonces hablamos directamente, cortamos acá el Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento, que es más un libro más fácil de entender leyéndolo sin interpretación, porque están más muchas las parábolas de Jesús y ya aparece Jesús que nos habló en un idioma un poquito más entendible, va en una forma más entendible para nosotros. Pero bueno, lo que decía, es importante, por ejemplo, saber los Viejos Testamentos, porque por ejemplo en las parábolas Jesús lo nombra, y cuando le piden un signo, él dice, no van a tener mayor signo que el de Jonás. Y si leemos Jonás, sabemos que fue el signo que le tragó la ballena y lo escupió al tercer día en la isla donde Dios lo quería llevar. Por eso hay que leer, porque más allá de la historia es lindo conocer, pues todo está relacionado. Perfecto. Listo, vamos a un temita musical y después seguimos.
Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra. Su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, seguimos con el tercer bloque de la Biblia, como estamos tratando de darle un poquito de sentido, o sea, de que se entienda. De que conozcamos un poco más cómo está formado, cómo está compuesto nuestro mayor libro, el libro más sagrado que tenemos, ¿no? Que a veces lo tenemos en la casa y no lo tocamos. Entonces la idea es también que vayan o sea, nosotros les hacemos un panorama de qué es lo que tiene, qué es lo que contiene, y que la gente vaya por propio interés y lo lea con gusto. Y leer el Nuevo Testamento, como decías hoy vos, que concuerdo plenamente, porque es mucho más entendible, más didáctico, es más apasionante y es justamente el libro que nos lleva a los 4 evangelios, que nos lleva a la pasión de Cristo, o sea, a apasionarnos, quiero decir, por Cristo. 27 libros dijimos que tenía el Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos los libros históricos, los didácticos y los proféticos también, de alguna manera. Estos libros históricos son 5, que son los 4 primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Por lo menos así se entiende por el tipo de escritura que ha sido escrito por San Lucas, exactamente. Incluso, no tengo una Biblia a mano, pero dice, cuando empieza, dice, continuando o algo así, querido Teófilo, hace referencia, se entiende que hace referencia al pueblo, pareciese entenderse que Teófilo es el pueblo, no una persona. Recordemos que el libro de los Hechos relata mucho la vida de Pedro, especialmente, y Pablo, y que en ese momento estaban muy perseguidos. Entonces se identificaba como Lucas, como Teófilo. Claro, claro. Como Teófilo, querido Teófilo. Claro, sí, yo tenía la idea de que Teófilo era Lucas, que San Pablo le llamaba Teófilo a Lucas, que era un apóstol de Pedro en realidad, un discípulo de Pedro. Sí, hay muchas interpretaciones. Lo que pasa es que es muy difícil reconocer el origen, ¿no? Se va reconociendo por los tipos literarios, es lo único que tenemos como para orientarnos de quién lo escribió, pero por la trama, si quiere, por la forma de escritura, se lo adjudica al mismo Lucas, este libro de Hechos de los Apóstoles. Esto viene de antigua tradición, no es que fue realmente establecido recientemente. Se calcula más o menos que todos los testamentos, los evangelios, más el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue escrito entre los años 70 y 80 después de Cristo. O sea, estamos hablando de un tiempo muy cercano, teniendo en cuenta que en ese tiempo la tradición oral era la más importante y no se veía tan afectada como hoy día, porque lo que se preservaba históricamente era mantener la verdad de lo sucedido. Claro. Y así se escribían los libros desde antaño, ¿no es cierto? Sí, bueno, menos, digamos, las cartas de los apóstoles, que son las de Juan y la de Pedro, que esas se fueron escritas no mucho más allá, porque ellos
tampoco vivieron tanto, mucho más después de Jesús. No creo que 70 años más haya vivido Pedro, no sé Juan, que era más joven. Pero bueno, fueron escritas en el transcurso de su vida. No. Fueron hechas a conocer en ese caso por Lucas. Claro. Lucas, que se supone que era el depositario de estas cartas, que tienen una inspiración del Espíritu Santo, no cabe duda, porque son cartas escrito con una pasión, así con una inspiración evidente, es irreprochable o digamos, no se puede decir lo contrario. Estos 3 primeros libros que decíamos, Mateo, Marcos y Lucas, son los llamados evangelios sinópticos. Repito, Mateo, Marcos y Lucas, le dejamos afuera a Juan. Son sinópticos, porque los 3 relatan hechos similares. Pero hay que tener en cuenta que el énfasis que cada evangelista imprime a sus escritos, dependiendo a quienes van dirigidos en el momento de escribirse, por supuesto. Distinto es el libro de Juan. El libro de Juan es un libro muy realista, es un libro escrito, el más real de todos los evangelios, el más radical de todos los evangelios, dice en general las Biblias que vos has mencionado. Yo acá en este momento tengo una que se llama la Biblia Nuestro Pueblo, que si vamos al comienzo de cada evangelio, nos explica un poquito de cada evangelio, de cuándo nació, etcétera, etcétera. Y cuando vamos a Juan, nos dice que es el más realista. Claro, Juan vivió a Cristo. Sí, fue el discípulo. Entonces, pero le pone tanta pasión, por eso es el más radical, el más, digamos, el que más golpea la fe. Y bueno, es un libro que hay que leerlo despacio y saborearlo bien para entenderlo a Juan. Pero es muy directo. Juan no anda con rodeos. Juan va al centro de la fe, al centro de la pasión de Cristo. Después tenemos los libros. No quiero sacarte letra, me estoy emocionando con esto. Me estoy emocionando. Vos hablar, después vamos a hablar del sentido de las escrituras. Bueno, y entonces te hago cortito. Los libros didácticos, que es la segunda parte del Nuevo Testamento, que ahí entran, son las epístolas, serían este grupo está constituido por 21 libros o 21 epístolas, 14 de estas son de San Pablo a los Romanos, Corintios, 1 y 2, a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, 1, 2, a Timoteo, también 1 y 2, Tito, Filemón, y la carta a los Hebreos. Y después las 7 llamadas católicas, las epístolas de Santiago, Pedro, 1 y 2, Juan, 1, 2, 3, y la de Judas. Y por último, los libros proféticos, que solamente hay uno, que es el Apocalipsis o revelación del propio Juan, el propio Juan que escribe el Cuarto Testamento. Con eso terminamos en lo que es la Biblia. Génesis hasta el libro del Apocalipsis o la Revelación. Sí, así está dividida un libro muy interesante, una revelación muy difícil también de entender, ¿viste? Pero tiene una cronología y una organización perfecta. Perfecto. O sea, en la iglesia... Difícil después entender el contenido, eso es lo que vos... Claro, en la Biblia los baches que nosotros vemos son baches que no llegamos a entender, no quiere decir que esté imperfecta, al contrario, es perfecta. Que también hay que entender que posiblemente en el transcurso de la historia se han perdido libros de importancia, porque estamos hablando de miles de años. Que no se han encontrado, hubo bibliotecas que en esa época de barbarie y conquista se han destruido se han perdido y que bueno, podrían echarnos un poco más de luz, pero son los libros que tenemos que la Iglesia Católica guardó desde su momento. Yo me baso más por la fe que por otra cosa, y yo creo que la Biblia que tenemos es la que Dios quería que nosotros tengamos. Claro, porque nos basta y sobra para tener fe, para aumentar cada día nuestra fe. Me gusta eso que dijiste. Y bueno, la Biblia tiene dos sentidos. Un sentido literal y un sentido espiritual. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justicia, de la justa interpretación. Y el sentido espiritual es gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades
y los acontecimientos que hablan pueden ser signos. Ahí hablamos, yo estoy leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, Sí. un sentido alegórico, un sentido moral y un sentido anagógico. Bueno, ahí se extiende mucho, en realidad, ya, si quieren ir a ampliar esto, en el sentido de la Escritura 115 en Claro. adelante. Claro. Lo que te pasa, lo que quería decir en fondo, que la Biblia es el libro más completo de todos, no solo el más vendido, sino el más completo en los sentidos que vos estabas leyendo. Sí, también dice acá, no hay ninguna doctrina que sea mejor, más precisa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Es que la iglesia cristiana, la iglesia católica especialmente, es la única iglesia nacida de la divinidad. Y que por eso se Y mantiene. por eso se mantiene y no puede ser, ha durado tantos años y va a durar muchísimos años más. Todo lo que está en la Biblia, si uno termina leyendo el Apocalipsis, que es un libro que puede ser de muy difícil comprensión, realmente es de extremadamente difícil entenderlo, pero nos pinta un mundo que es el mundo que se viene, el mundo de incredulidad, de ateísmo, de olvido de Dios, que siempre hablamos. Entonces, es un libro absolutamente inspirado en la palabra de Dios, eso no, en la revelación de Dios, no hay vuelta que darle. Así que, como bien decís vos, lo más lindo sería para aumentar nuestra fe es empezar por los 4 evangelios. Mateo es muy lindo para leerlo, muy sencillo, y sin tener prejuicio de que es triste, porque realmente no es triste, sino es el plan de Dios para nuestra salvación. Vamos Así que un temita musical, porque nos fuimos. bueno, está. Te corté la palabra, pero te dejo para el próximo bloque. Bueno, me está volviendo muy melancólico, por eso está. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz, Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, de regreso en este nuevo y anteúltimo bloque, como modo de síntesis, creo que de lo que leímos podemos obtener que la Biblia es el libro más completo y el libro inspirado por Dios, que procura, que nos fue dado por Dios, para que nosotros podamos alcanzar la gracia de llegar al cielo. Como dijimos constantemente en este programa, leer la Biblia aumenta fe, leer la Biblia nos hace conocer más a Dios, más a Cristo, nos hace conocer un poquito de la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento y bastante más de la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento, porque ya es Cristo ya en forma cruda, como nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos interpretar el Antiguo Testamento, como manera de llegar a la gracia de Dios. La Biblia en definitiva es el camino exacto para llegar a lo que Dios quiere, ¿no? A lo que Dios nos propone y que nosotros en definitiva elegimos, que es llegar al cielo. Todo católico necesita por ende leer la Biblia, no tenerla guardadita, sino leerla y tratar de entender como pueda sobre todo estos 4 testamentos maravillosos que son los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, decía San Jerónimo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. O sea que uno para ir creciendo espiritualmente tiene que
conocer la Biblia para poder hablar y sobre todo para poder defender la fe de uno, pero también tiene que participar de la iglesia y de sus sacramentos. O sea, es todo un completo, no se puede hacer una cosa sola. Y las dudas que uno tiene que tener a alguien más formado, ya sea un guía espiritual, un sacerdote, un catequista, que te vaya aclarando las dudas, porque es imposible no tener dudas o no tener algunas confusiones. O sea, que no es cuestión de encerrarse y tratar de resolverlo todo uno solo. No, porque evidentemente podemos llegar a interpretaciones que no son beneficiosas para nosotros, erróneas. Siempre conviene, incluso más, conviene no leer una vez y sacar una interpretación, sino contextualizarla, es decir, leer los 4 evangelios, leer la carta de los Hechos, y ahí recién vamos a poder empezar a entender algo. Volver a releer nos va a llevar a releer y vamos a entender otra cosa. Y cuando vamos a las misas se nos va abriendo un poco la cabeza, porque los sacerdotes tienen ese estudio, esas palabras tan lindas que nos ayuda a comprender en profundidad más la palabra de Cristo. Y bueno, sí, ahí está la principal guía que vos decís, ¿no? Si uno va, yo escuché en algún lado que si uno va a misa, no sé si vos no me dijiste, todos los días, en 3 años uno lee toda la Biblia, digamos, la liturgia en 3 años seguidos. O sea que es importante ir y escuchar la palabra del Viejo Testamento, el Salmo, la primera lectura. Claro, porque la liturgia está dividida en ciclos, ¿no? Y no es el ciclo anual, sino que son 3 años, sí. 3 años en que se lee todos los testamentos. Sí. Así que bueno, y como resumen, me gusta el resumen que aparece acá en el Catecismo, que dice: toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Eso dijeron en el Concilio Vaticano II. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos, da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de la Escritura inspirada debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente recibido por la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Esto se refiere sobre todo a los evangelios apócrifos que aparecen. Bueno, nosotros seguimos estos. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, porque el centro es Cristo, Jesús, y la unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. Esto es lo que dijiste vos: el Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que este da cumplimiento al Antiguo. Los 2 se esclarecen mutuamente y los 2 son verdadera palabra de Dios. Sí, después vamos a aclarar un poquito, porque hay un mito sobre eso de los evangelios apócrifos. Vamos a aclarar bien en otro programa qué son y cuáles son, que la Iglesia lo conoce perfectamente, y no quiere decir que sean falsos ni que sean contrarios a la doctrina nuestra. No están agregados por alguna razón y que los vamos a dar a conocer después, pero no son contrarios a nuestra fe. Saquemos, ¿no?, ese mito que tenemos. Y bueno, la idea del programa de este programa es que la gente, inducirla un poco a leer la Biblia, a conocernos un poco más nuestro ser católico y de a poquito ir aumentando la fe, que nos ayuda, como siempre decimos, nos ayuda a mejorar en nuestra vida diaria. Así que, mejor consejo, no hay que leer el Nuevo Testamento, empezando por el Nuevo Testamento. Sí, empezando por el Nuevo Testamento, como dijiste, de a poquito, y no tampoco, mejor si uno lee en grupo, pertenece a un grupo, o marca lo que tiene duda y lo averigua, ¿sí? Y ir leyendo de a poquito, un poquito todos los días, sobre todo si no, hoy por hoy que hay mucha tecnología en el celular, se pueden leer las lecturas diarias y comenzar así todos los días las lecturas del día. Así que bueno, vamos al último. Nos ayuda a soportar un poquito más la cruz diaria que tenemos. Esas lecturas diarias del Evangelio siempre de alguna manera nos llevan a reflexionar un poco sobre nuestras dolencias y nos da ese alivio que Dios quiere que tengamos, que pongamos esos problemitas, si no podemos, en manos de Él. Y es milagroso, increíble cómo Dios nos responde inmediatamente. Leemos el Evangelio del día. Vamos a un temita musical después del Evangelio y nos despedimos.
Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, ya en el último bloquecito de nuestro programa vamos a hacer la lectura del Evangelio del día de este 19 de junio del 2016. Es la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 24. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte sobre todo porque la última parte. En realidad, es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Quién decís vos que es Jesús para vos? Ya venía revelándose anticipadamente Jesús, porque siempre se refería al Hijo del Hombre, siempre le hacía alguna referencia, alguna palabra a los mismos discípulos, pero no terminaban de comprender. Acá les pregunta tajantemente, les dice: ¿quién cree que soy? Y Pedro, muy racional en muchas cosas, aunque muy iracundo, como decís vos a veces, pero lleno de fe, le dice: el Mesías de Dios, el enviado de Dios. Y creo que en otro evangelio dice: feliz vos porque eso te lo reveló el Padre, o algo así le responde. Sí. Y le anuncia lo que iba a padecer. Claro, es una profecía, ya no un anuncio. Y así todo todo a ellos les costó entender eso. No lo entendían hasta que vieron, consumado todo. Consumado todo, sí, porque no todos estaban cuando Jesús fue crucificado. Y bueno, y lo último, el que quiere vivir, que se niegue a sí mismo, o sea, que deje el egoísmo de lado y las cosas personales del mundo y me siga. ¿Qué quiere decir eso? Cargue con su cruz y se venga conmigo. Cargue con su cruz. A veces muchos vacilamos y decimos que tenemos o creemos tener una cruz más grande que la que nos corresponde. Dios no da una cruz mayor ni una cruz menor, sino nos da la cruz exacta, la que podemos nosotros soportar. Lo que pide es que confiemos en Él y que sepamos llevar dignamente esa cruz, entregarnos a Él y, como Él dice, dejar de lado nuestro egoísmo, a nosotros mismos, claro. Pensar en Dios, que Él se sacrificó más por nosotros que nosotros con nuestra pequeña cruz. El que intente salvar su vida la va a perder. Sí, siempre hablando de Él, habla más de la vida, con referencia a la vida eterna que a esta vida, digamos. Exactamente, pero nosotros tenemos mucho puesto la vida como que es la vida terrenal. Y tratamos de salvarnos en esta vida mucho por la parte económica a veces o material, ¿no? Nos olvidamos de la vida espiritual. Que es la principal y más duradera. Bueno, Sergio, se nos fue el programa de vuelta, así que hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana, vos, todos los oyentes. Bueno, igualmente a todos, a vos, Adriancito, y tu familia. Y nos encontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Listo. Nos vemos, un temita musical y nos despedimos.
No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno